¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este debate de cada sábado aquí en Canal 5. Plan A hoy va a hacerse eco de la sorpresa que a muchos rosarinos les ofreció el domingo, ¿no? Cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres, en esa masiva movilización, muchos edificios públicos y privados tuvieron roturas, daños. El vandalismo se hizo presente en una marcha que, vaya paradoja, reclamaba por el fin de la violencia, en este caso contra la mujer, que eso es lo verdaderamente importante y queremos aclararlo en el principio. El eje es la violencia sobre la mujer, el femicidio. De hecho, esta semana en Mar del Plata hubo un hecho lamentable, tremendo. Un adolescente que murió, pero en trágicas consecuencias. Eso es lo verdaderamente importante. Pero hoy vamos a debatir porque la gente tuvo mucho estupor sobre esto, ¿no? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo evitar que se produzcan este tipo de vandalismo que no pertenece únicamente a una marcha? La ciudad de Rosario tiene sobradas experiencias en esta materia de fútbol y de otras manifestaciones. Pero vamos a ir poniéndonos en orden. El primero de los temas de hoy, el primer tema lo presenta Primero. La medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web en primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Por lo tanto, hoy vamos a debatir, y seguramente puede haber confrontación y lo va a haber por el vandalismo, por esto que contrarió el sentido de la marcha, pero realmente la violencia sobre la mujer va increyendo en la Argentina y esto es lo que tenemos que cambiar. El vandalismo es un tema, preocupa, los dueños de casas, empresas, la gente viendo la rotura que se produjo en mobiliario urbano está preocupada por ello. Pero realmente una de las aristas de este encuentro, como fue basta de la violencia, basta de los femicidios, es lo que hay que destacar. Ahora pasamos al tema del vandalismo y el informe nos da pautas de por dónde irá el debate en este Plan A de sábado por la noche. Vamos. La agresión al patrimonio urbano es parte del paisaje cotidiano. Personas que casi nunca se logran identificar rompen paradas de colectivos, contenedores, pintan muros, placas, estatuas y todo lo que encuentran a su paso. Ni hablar del impacto que provoca en nuestras calles la eterna rivalidad entre las barras de Newell's y Central, con sus infaltables pintadas y destrozos. El vandalismo, además de arruinar la ciudad, provoca un gasto anual de millones de pesos en reparaciones que debemos afrontar los ciudadanos con nuestros impuestos. El fin de semana pasado se realizó en Rosario el Encuentro Nacional de Mujeres, que culminó con una marcha multitudinaria, donde según los organizadores participaron 70.000 mujeres. A su paso por 40 cuadras de la ciudad, algunas de las participantes efectuaron daños al mobiliario público, rotura de vidrieras, pintadas, que no pasaron desapercibidas por la cantidad y contenidos de las mismas. Casi al finalizar la marcha, ya en la Plaza 25 de Mayo, un grupo de mujeres se enfrentó a la policía que cuidaba el edificio de la catedral. El caos que se produjo fue total y dejó un saldo de decenas de heridos y graves daños materiales. ¿Cómo se evita el vandalismo? ¿Qué argumentos sostienen quienes los efectuaron? ¿De qué forma se previene y castiga el daño al bien público? ¿Hay que aceptar que estas cosas siempre ocurren cuando hay miles de personas en una convocatoria? Ahora, en Plan A, vandalismo, dañar lo que es de todos. Y tenemos un panel muy numeroso para debatir este tema. Yo le pregunto a una de las referentes de la organización del Encuentro Nacional de Mujeres aquí en Rosario, Majo Jerez, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Se le fue de las manos? ¿No previeron que podía ocurrir esto? Majo. Sí, evidentemente fue una movilización muy masiva. Las mujeres, hace 30 años que construimos este espacio, que es el evento más masivo y federal desde la vuelta de la democracia. Sí. Vos hablabas de los femicidios, vivimos múltiples violencias las mujeres. Ajá. Evidentemente hay muchas formas de expresar las distintas opresiones que vivimos y hay responsabilidades que marcamos. Sí. Yo entiendo por un lado, y es entendible el planteo de los vecinos cuando fue en las casas particulares y demás, que es una discusión. Ahora bien, cuando hablamos de instituciones que tienen una gran responsabilidad, no sé, los tribunales, por ejemplo, o la iglesia, en donde operan todos los días para revictimizar, generar violencia institucional hacia las mujeres,
es entendible algunas expresiones en ese sentido. Seguramente haya que rever determinadas metodologías por las cuales se expresan, y estamos hablando de un movimiento que es muy amplio y diverso y que hay debates al respecto de cómo Porque, expresarse. Majo, esto es lo que pasa, ¿no? Un reclamo concreto, legítimo, que es fin a la violencia, queda la imagen de que se reclama con violencia, es un contrasentido. Yo no lo vería así. Yo me preguntaría por qué molesta tanto la expresión de las mujeres. No es casual que el encuentro tiene 31 años de historia. No, lo cuento porque, a ver, el encuentro de mujeres tiene 31 años. Sí. No es casual que en los últimos 2 encuentros, que fueron los más masivos, que estuvieron enmarcados por las luchas Ni Una Menos, y en donde la convocatoria rebalsó y hay cada vez más mujeres que no pertenecen a organizaciones, que son autoconvocadas, hubo represión. Y en donde en las 2 represiones, por ejemplo, se sabe que hubo determinados grupos que no tenían que ver con el encuentro, y acá estamos hablando de grupos de choques y grupos antiderechos y distintos tipos de espacios que articularon con la policía provincial, y hay sobradas muestras, y no es casual que se haya reprimido entre las decenas de mujeres, también a periodistas que estaban cubriendo y que muchos expresaron que lo que se buscaba era no mostrar lo que estaba sucediendo. Majo, y las mujeres que agredieron, que intentaron quemar la catedral, ¿también eran infiltradas? No, hubo mujeres que se expresaron como se expresan siempre enfrente de la catedral. No, pero digo, las que provocaron todos estos desmanes, ¿no se pudieron evitar, no se pudieron neutralizar, digo, en la organización? Porque quien realmente paga las consecuencias es el Encuentro Nacional de Mujeres, esta manifestación multitudinaria. Sí, eso por ahí es hacia donde vaya dirigida también la mirada. Nosotros como comisión organizadora sabemos que el encuentro es de todas y que estábamos hablando de un evento muy masivo y que iba a tener sus múltiples expresiones. Bien. Y le pregunto al doctor Gonzalo Garay, usted se manifestó públicamente sobre las pintadas, sobre lo que muchos rosarinos vemos. Le quisiera preguntar, ¿no?, sobre estas consignas que se vieron en el encuentro, en ese domingo violento, ¿no?, donde hubo, bueno, lo que estamos detallando y debatiendo. Bueno, a mí me invitaron por 4 renglones que escribí en Facebook, no precisamente contra las pintadas, sino preguntándome en qué consistía esta manifestación de las mujeres, donde muchas hacían de hombres, es decir, tomaban un ideal y entraban en guerra. ¿No? Creo que gran parte... Que usted nos dice esto es propio del machismo, de los hombres. Es propio de los hombres, efectivamente. Las mujeres, por otra parte, también son hombres, lo cual hace que los hombres tengamos un conflicto con las mujeres en ese punto, y esto lleva a la violencia de género, que muchas veces culmina con el femicidio. Este es otro nivel de la cuestión. Creo que el destruir las consignas, o es que no destruir las consignas, o en todo caso destruir las consignas del otro, y escribir esto, supone un ataque a los manifiestamente contra la autoridad de carácter paterno, que ya lo venimos heredando del monoteísmo. Y esto trae aparejado una violencia de parte de las mujeres que no se dan cuenta que toman efectivamente un papel masculino, donde el hombre es el que va a la guerra y las mujeres tienen que hacer muchas otras cosas, entre ellas conquistar a los hombres. ¿Conclusión de esto entonces, efecto de esta situación? El efecto de esta situación es de que en una masa se producen la rivalidad de consignas como en cualquier otra manifestación. Y esta lucha de consignas hace que las mujeres dejen de ser mujeres y se transformen en hombres. Bueno, a ver, Luli Bonsembiante, Diego Veiga, periodista invitado, bienvenido. Recién vos como relativizabas a lo mejor las pintadas en las instituciones, no así a lo mejor a las casas particulares. Las inscripciones no eran inocentes, digo, tenían un condimento violento. Digo, ¿de esta forma no está justificando a lo mejor la violencia que repudian contra la mujer? No sé, no vi todas las pintadas y demás. Evidentemente hay distintas formas de las cuales se expresan las miradas con respecto al patriarcado, a la violencia hacia las mujeres. Me parece que detenernos también tanto en las pintadas en sí y en todo el tiempo estar buscando qué es lo que, no sé, yo no comparto la verdad lo que dice
el señor con respecto a que si somos hombres o no, o la guerra. La verdad es que las mujeres estamos expresando, más allá de las pintadas, sino 70.000 mujeres convocadas en las calles, evidentemente que estamos negadas el 90% del tiempo a ese espacio público, digamos, y que lo ocupan varones, y que no es casual que se nos quiera nivelar, por ejemplo, a barra bravas y demás, y se exprese todo el tiempo esta campaña un poco más delegitimante, porque pareciera que seguimos consideradas ciudadanas de segunda, que no tenemos posibilidad de expresarnos, de que cuando lo hacemos se nos quiere o nivelar a los varones como si fuera, digamos, que no. Y como organización no hacen una autocrítica, a lo mejor que los desmanes y todo lo que se vivió a lo mejor es contraproducente al objetivo de la marcha, que estamos todos de acuerdo, pero no lo evalúan porque ustedes salieron manifestándose diciendo que a lo mejor no se hacían cargo de los disturbios, ustedes como organización. A nosotros nos excede la situación, sobre todo no salimos con posicionamientos públicos, sí hemos salido con respecto a lo que fue la represión y también con nuestro balance positivo del encuentro, porque fueron 3 días donde sucedieron muchísimas otras cosas. Y después con respecto a eso sabíamos que en algún punto hay cuestiones que no íbamos a poder controlar 200 mujeres de una comisión organizadora por sobre un volumen de 70.000, en donde hay que ver las distintas formas de expresión y evidentemente hay que repensar algunas y demás, Pablo, pero discúlpame, que te no interrumpa porque justifica la situación. vamos a hacerlo bien variada, ¿no? Y con muchas opiniones. Dice, no se puede controlar 200 personas en 60.000. Pablo Hapkin, desde el municipio, ¿no se pudo controlar esto? Gustavo, controlar tiene primero un marco de acuerdo con un encuentro que es autogestivo, que ya se había hecho en la ciudad, pero que yo digo, combina más masividad y también cierto recogimiento de algunas expresiones de violencia en la sociedad que son minúsculas en relación a lo que fue el encuentro, pero que se manifestaron en algunos puntos. A mi entender, en algunos años, mi hijo va al Normal 1. Recuperar el Frente Normal 1 llevó un montón de tiempo, el Normal 1 fue parte del encuentro. Claro. Pintar el Normal 1, evidentemente no creo que haya sido ni de voluntad de la comisión organizadora, evidentemente hay alguien que frente a una escuela que no tiene ninguna cuestión ligada a una protesta, porque de hecho se participó. Pero creo que también hay que ver cuando vos intervenís como autoridad pública, porque en el lugar donde se intervino, que fue en la catedral, que había una protección de fenólicos, como se ve bien en las imágenes, luego esa protección fue arrancada, intervino la policía y estamos frente a un planteo de represión. A mí me parece que hay una lógica que es, el Estado puede cumplir un rol y hay otro rol también que la sociedad debe ¿Y el antecedente discutir. de Mar del Plata? Porque eso es que también la gente dice, hubo acá hace no pasó, poco, una reunión similar y hubo problemas. En Mar del Plata también hubo problemas violencia. mucho más graves que acá. Yo lo quiero decir también, en Mar del Plata hubo rotura masiva de negocios, robos. Bueno, en Pellegrini también hubo algunos. En Pellegrini tuvimos un hecho puntual, pero lo que digo también, a veces si vos intervenís en un determinado punto, ojo porque el rebote tiene. Te vuelvo a decir, el punto elegido que se planteó como el más conflictivo, que fue el de la catedral, tuvo una intervención estatal muy marcada y también a veces arroja que esa intervención fue represiva. Yo creo, sinceramente lo digo, que es imposible en ese volumen de movilización controlar absolutamente todo y que cuando se controla un punto también hay que defender un poco más la actitud del Estado de los puntos que se acordó proteger, porque sinceramente tampoco creo que no hubo heridos graves, no hubo detenidos graves, no hubo ninguna situación que uno pudiera enmarcar, no me refiero en relación a la represión, y sí hubo una situación de daño, una clínica de fertilización asistida o una escuela pública que sinceramente no creo que pueda estar dentro de los objetivos de una protesta. Diego Veiga, periodista invitado. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Me quedaba con una cuestión primero que decía Majo, que decías, molesta que se expresen las mujeres. Yo creo que no es que molesta que se expresen las mujeres, molesta el modo en que se expresan las mujeres, los hombres, todos, cuando uno invade el derecho de otro. Me parece que es ese límite, eso de vivir en democracia, decir yo me puedo expresar, pero sin entrar en una molestia hacia el otro, que tiene todo el derecho a estar en su casa y que no se lo ensucien. Y eso es lo que me parece que entra en una contradicción. Y por parte de lo que decía Pablo, también me parece que ahí falló. Digo, si nosotros vamos a tener una marcha que va a recorrer 40 cuadras de la ciudad y donde hay sectores que están manifiestamente en contra de grupos católicos, que se van a manifestar en tribunales, ¿por qué los hacemos pasar por adelante de 5 colegios católicos, por adelante de tribunales? Digo, ¿eso no se podría haber consensuado? Me dicen, sí, es horizontal la organización, no tenemos con quién hablar. Digo, pero de alguna manera
tiene que haber un consenso para decir... Una logística no previa. Pasen. Yo Teniendo no te en digo cuenta lo que podía le ocurrir. prohíbas que pasen, pero digamos consensuemos, no pases por adelante 5 colegios. ¿Qué pensás, Gustavo Mainardi, como sociólogo? Las preguntas están en el aire. Estoy como medio confundido. ¿Por qué? Porque aparece como un discurso hegemónico, acá por lo menos en el piso, desde el informe y la mayoría de los que se han manifestado, en la cual hay una mirada bastante equivocada sobre la marcha y sobre la convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres. Primero que el encuentro y la marcha no es contra la violencia, es contra la injusticia, que es diferente. La injusticia es una cosa, la violencia es otra cosa. Esto es contra la injusticia de género, básicamente, en la cual el colectivo de mujeres, por decirlo de una forma amplia, viene siendo sometido desde, pongamos, 5.000 años, más o menos. Bueno, primero eso, o sea, es contra la injusticia. Y contra la injusticia, a veces, la violencia aparece. Porque si no, nosotros seguiríamos gobernados por el querido rey de España, ¿no? Lo justifica, embargo, decís, Gustavo. Totalmente. Pero ¿cómo no voy a justificar una reacción violenta de un colectivo de mujeres que ha venido siendo perseguida y puesta en una cuestión, ¿cómo podría decirle? De completamente injusticia, por parte de instituciones durante siglos y siglos. Entonces, no comprender lo que pasa hace que digamos, no, son violentas, parecen varones. Nada de parecer varones, nada de parecer varones. Las mujeres son mujeres y los varones son varones. Y en esta lucha por la paridad, por la igualdad de género, que es básicamente donde reside la injusticia, convengamos, ¿hay desigualdad de género? Pregunto, ¿hay? Sí, por supuesto, ¿sí? Pero no es la anatomía. anatomía. Perdón, yo escuché perfectamente a usted cuando hablaba. ¿Cómo se combate la desigualdad de género? ¿Pidiendo qué? ¿Qué se pide para cuando uno quiere combatir una desigualdad? ¿Qué pide? Paridad de derechos. No, justicia. Sí, pero nadie con violencia. Lo que se condena es la violencia. Yo creo que la violencia, yo creo que la violencia, de determinadas maneras, yo no justifico, la reacción que tuvo ese grupo de mujeres, pero la entiendo. ¿Sí? Pero entenderlo, no terminé. Justificar. No. Sí, pero sea breve, Gustavo, sí, porque trato de ser hay breve, 8 personas. Sí, bueno, pero trato de ser breve en un contexto que velemos cierta racionalidad en el debate. Entonces, nos da miedo lo que se escribe en tribunales. Yo pasé por tribunales, trabajo cerca, vi lo que estaba escrito, nada del otro mundo. Bueno, yo leí una inscripción que decía somos feminazis. Bueno, eso forma parte, eso forma parte de que hay sectores del sector opresor, porque tenemos que identificarlo. Hay un sector opresor, que es el discurso heteropatriarcal, instalado en la sociedad, que llama feminazis a este tipo de feminismo. Entonces, las mujeres se asumen de esa manera. Entonces, lo que yo digo es que discutimos las pintadas sobre tribunales y no discutimos, por ejemplo, no discute muy poca gente, ahí lo termino, que a una mujer, por matar a su marido, que iba a matar a su hijo, 2 juezas la condenaron a 16 años de prisión. ¿Sí? Bueno, ahora digo yo, fue eludido, Gonzalo. No es cierto. ¿Qué no es cierto? Pero lo que vos me estás diciendo no es para cierto. Usted no es cierto, para usted pero no es cierto. Si no estás hay escuchando. múltiples miradas. A ver, no es que no podés escuchar. No es cierto de que haya mujeres y de que haya hombres. Es totalmente varones, falso. no hombres. Hombres somos varones, todos hombres. Varones y mujeres. Llamo hombre a los masculinos. No es cierto. Dentro de las llamadas mujeres, tenés los travestis, los transexuales. No es una cuestión de género, no es una cuestión de género. No, eso es lo más importante que está en juego, porque si no nos quedamos en la cuestión anatómica. Entonces, los que tienen anatomía llamada de hembra es una mujer y los que tienen el pene son los hombres. Superado ampliamente. Pero entonces no podemos decir simplemente que hay hombres y que hay mujeres. Y que las mujeres han sido mujeres. Y después, en el colectivo de mujeres es un colectivo amplio de un género. Eso pasa en todas las masas. A ver, el concejal Rosselló, ¿qué dice sobre este debate y la violencia y la justificación, por ejemplo, de la injusticia a la que es sometida la mujer, que es el argumento de Gustavo? Te puedo decir que no comparto nada del argumento, porque primero considero, pero para nada, porque primero considero que la violencia o la justicia no se pide ni se combate con violencia, primero. Segundo, creo que estamos mirando nada más que un lado de la situación, del encuentro. Estamos hablando de que los hechos de vandalismo, lo único que dejó la discusión en la ciudad son el vandalismo, y no son los ejes, que personalmente apoyo, los ejes del encuentro de mujeres con el tema de femicidio, con el tema de ampliación de derechos. Producto del accionar de 200 mujeres. No, producto de un grupo minúsculo que lo único 200, que instaló es eso. Ahora, también tenemos que mirar al ciudadano que se levanta el otro día con la casa vandalizada, con su negocio vandalizado,
con el parque público, con la plaza que está vandalizada, yo entiendo el reclamo. Ahora, no voy a justificar que ese reclamo se haga con violencia, porque lo único que hacemos es generar más violencia. Entonces nosotros, el Consejo Municipal, y también creo que lo otro que hay que pensar es que el municipio y la provincia fallaron en el armado de la prevención y la contención de la marcha. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la ciudad de Rosario recibe casi 70.000 personas para un encuentro importantísimo, ¿cómo puede ser, como decía y coincido con Diego, que la diagramación de eso termine generando violencia? Falló el municipio. Falló el municipio y la provincia, por eso lo pedimos, y por eso pedimos un informe al Ejecutivo Municipal para que vengan los funcionarios. Pero ya no me quiero ir de esa idea, falló el municipio, dice hablar Rosselló. del vandalismo o hablar de lo que se pueda generar una marcha a partir solo del encuentro de mujeres es una hipocresía. En la Argentina en general está lleno de manifestaciones, pintar o vandalizar, ya está vandalizada por un montón de expresiones que no fueron la del encuentro de mujeres. No sé cuántos pedidos de informe habrá al respecto, pero a mí también me preocupa. Yo creo que hay un deterioro de lo público como concepto, donde parece que una cosa es una expresión de una lucha, otra cosa es la desvalorización total de lo público, como quemar un contenedor que después en definitiva lo termina pagando el ciudadano, porque el municipio ahora limpia los frentes, y los frentes que limpiamos lo hacemos con recursos públicos. Pero lo que te quiero decir, a mí me parece que hay que en esto animarse a dar la discusión en un punto que a veces no nos animamos a darla. El Estado tiene que cumplir un rol. Si alguien considera que hay una falla, la asumimos. Pero no es un tema de resolución de orden estatal. Digamos, cuando uno manifiesta una expresión o cuando se da una movilización masiva en la Argentina, y tampoco es un hecho decir yo me manifiesto en tribunal y vandalizo tribunales. Acá ha habido, te vuelvo a decir, colegios, clínicas de fertilización que no tienen nada que ver. Pero en ese sentido, Pablo, con ¿quién el defiende reclamo? al dueño de una una elección de una objetivo, clínica Pablo. que le rompieron el frente, que le Defender, faltaron lo todo? defiende quien lo tiene que defender, Gustavo, pero te quiero decir, Si no hay es una el Estado. hipocresía en esta idea. Claro. Yo le pido al Estado todo, después cuando interviene el Estado, a veces rechazo la misma intervención. El mejor ejemplo de la marcha fue el siguiente. Era una marcha muy masiva, y acepto que puede haber habido errores y los revisamos. No hay mucho antecedente de una marcha de 70.000 personas en la ciudad de Rosario. Al otro día quedó un hecho de vandalización con pintadas, pero no hubo hechos más graves que las pintadas, excepto en un punto donde hubiera sido más grave, porque hubo 8 bombas molotov arrojadas contra la catedral. Y eso se resolvió con intervención policial. Y también hay sectores que plantean que hubo un exceso en la represión. Entonces te quiero decir, hay que llegar a un punto en el cual tenemos que acordar hasta dónde un compromiso democrático va mucho más allá de la presencia estatal. Si yo tengo que mirar al otro. Y yo te lo digo sinceramente, en la Argentina no nos acostumbramos, y a veces la política es cobarde en esto, decir a la sociedad, ojo, que esto lo hacemos todos los días, todo el tiempo, sin mirar al otro todo el tiempo, y el Estado va a tener un límite en esto. ¿No hay como algo de provocación de tiro 4 bombas molotov, a ver hasta dónde la represión es cada vez más fuerte? No hubo 8, hubo una. Bueno, pero por supuesto, fue una provocación machista. Perdón, el informe del Ministerio de Seguridad habla de 9 bombas molotov, doctor. Y digo, el informe habla de 9 bombas molotov y la reacción policial, discúlpeme, yo lo escuché antes y yo lo voy a explicar. La reacción policial, digo, porque uno ve los videos y todo lo que ha sucedido, ve una marcha que viene durante 40 cuadras vandalizando todo lo que encontraba a su paso. Llega a la catedral, se encuentra con un cordón policial. Escribiendo paredes. Que no es vandalizar, escribir paredes, que es arte. Arte. Pero no eran grafitis. Pero por favor, doctora, vaya a explicar a los dueños de las casas. No tengo por qué explicarle al dueño de la casa nada. Perfecto, o sea, la utilización del espacio público como expresión, del espacio público en general como expresión, es histórica. Es histórica. A nosotros nos conmueve, muy por democrático, ejemplo, digamos, muy democrático. O sea, ¿vos te acordás la consigna, Diego, te acordás la consigna esa que decía soñemos, seamos razonables, la del payo francés? Pedíamos lo imposible. ¿Sabés dónde se pintó eso? En la Sorbona, en la pared de la Sorbona. Perfecto, claro. Ahora, bueno, pero por eso, pero digo, que fue pintado en la Sorbona. Escúcheme, y ahora nos acordamos de esa frase. Yo quiero hacer pongo un punto acá porque tenemos que ir a un corte. Sigamos el debate en instante. Volvemos. Porque tiene que hablar Adrián de Alessandro del Parque Independencia, porque este debate ardoroso va a continuar y porque tenemos que hacer una pausa. Se nos fue gran parte del programa. Pero el debate está caliente y sigue en instantes.